El proceso de la Revolución Mexicana es un proceso que fundamentalmente se define por una revuelta armada, es decir, es un periodo de violencia que naturalmente puso en jaque la estructura institucional del país y las organizaciones políticas del país. Este proceso culminó con el triunfo de una de las facciones que participaron en el proceso. A mí me parece muy importante destacar, y es uno de los puntos que ejemplifica a lo que yo me he referido con anterioridad, que nos han acostumbrado a pensar o nos han tratado de hacer creer que la Revolución Mexicana es un proceso homogéneo que tiró al régimen de Díaz y que instituyó otro, y sin embargo pues eso es absolutamente falso. Siempre me llamará la atención el hecho de pensar que en el monumento de la Revolución están depositados los restos de Carranza y de Villa, siendo que los dos eran enemigos irreconciliables, y este encuentro forzado, que no solo se da en el monumento de la Revolución, sino en los libros de texto, por ejemplo, nos sugiere, nos invita a pensar que la Revolución es un hecho homogéneo. El presentar a la Revolución como un hecho homogéneo nos lleva a concluir que las consecuencias de la Revolución pues son válidas para la sociedad mexicana en general. Bueno, esto, decía yo, es un ejemplo muy pertinente como para ver cuál es el valor de un estudio analítico de la historia vista como un proceso. La Revolución Mexicana en realidad fue un proceso muy heterogéneo, muy complejo, en donde una de las facciones resultó vencedora y las otras facciones que efectivamente se opusieron al régimen de Díaz, pero también se opusieron a la facción que resultó vencedora, fueron derrotadas y no tienen expresión o no alcanzaron una expresión cabal en la nueva organización social, institucional y política que surgió a partir de los últimos eventos armados de la Revolución. Esto dio lugar efectivamente al inicio de un periodo de institucionalización, a un periodo de pacificación, a un periodo de reordenamiento, en donde uno de los protagonistas de la Revolución, que después accedió a la presidencia de la República, estoy hablando de Plutarco Elías Calles, tuvo la suficiente visión como para concebir una fórmula que dejara atrás las rivalidades de las facciones, de los distintos intereses de grupo que habían resultado de la gesta armada, y hacer una propuesta convencional y totalmente sui generis para que este programa fuera viable. En esta propuesta estuvieron incluidos los sindicatos. Fue una manera sumamente hábil, sumamente inteligente desde un punto de vista político, de cooptar hacia adentro a las posibles fuerzas opositoras al régimen establecido. En este sentido, los sindicatos, pues como el mismo sistema político mexicano, los sindicatos fueron parte integrante del sistema y no cumplieron la función que se supone históricamente habían tenido los sindicatos en otras circunstancias históricas. Es decir, el sindicalismo en México, el sindicalismo oficial, que a la postre fue el único, sirvió para fortalecer el modelo político que había fundado Calles y perdió completamente toda beligerancia en términos de demandas específicas de clase trabajadora, que era exactamente el propósito.